Bienvenidos a la última sesión, la novena, del ciclo de conferencias organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbres y perspectivas desde la educación superior en España y en Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director de la UNED México. En esta novena sesión que clausura el ciclo de conferencias contamos con la inestimable presencia del doctor don Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno de México, a quien agradecemos enormemente que aceptase tan amablemente nuestra invitación. El señor subsecretario es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y cursó el máster universitario en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Alcalá, donde se doctoró. Tiene en su haber más de 40 publicaciones y una amplia trayectoria profesional en la academia y en la administración pública. Por un lado, es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM y fue director de la misma entre 1990 y 1998, además de coordinador del área de Ciencias Sociales. En el ámbito de la administración pública ha sido coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores y en la SED, así como coordinador sectorial de desarrollo académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. La conferencia que va a impartir a continuación lleva por título La escuela en tiempos del COVID. Señor subsecretario, es un honor poder contar con usted en esta sesión de clausura. Le cedo la palabra. Gracias, es un honor estar con ustedes. Me da mucho gusto poder conectarme en esta experiencia global con todos los participantes de la UNED, como también los participantes del Perú y todos los asistentes a esta conferencia. Pues yo les hablaré de esta escuela en tiempos del COVID, con dos grandes temas que hemos estado experimentando en México, que es Aprende en Casa y Jóvenes en TV. Les quiero contar que pues, la contingencia sanitaria nos ha llevado de sorpresa a tener que instrumentar una cantidad de actividades, de iniciativas, de experiencias que nos permitan afrontar un objetivo: no dejar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes sin seguir trabajando en su formación académica integral. Y por eso, desde el 14 de marzo, es que empezamos con la definición de estrategias, con el tema de educación a distancia. Del 20 de marzo al 17 de abril nos hemos dado cuenta del comportamiento de los niños y de los jóvenes, de tal manera que hemos trabajado primero a distancia con muy buena colaboración de los docentes, de todas las maestras y maestros que han estado en contacto personal con sus alumnos. Pero estos cursos a distancia nos han llevado a experiencias nuevas que no conocíamos porque estaban trabajando en su casa los jóvenes. Y entonces encontramos comportamientos socioemocionales, algunos de preocupación, porque incluso llegaron a lastimarse, a enfrentarse violentamente en casa con la familia, o a algunas actitudes de depresión, de conductas indebidas. Así fue como, a pesar de que estamos atendiendo directamente entre el 78 y el 82% por la conectividad de Internet, tenemos escuelas entre el 15 y el 25%, dependiendo de la región del país donde se encuentren, que no tienen conexión de Internet. Así pues, el 22 de abril, que todavía no regresamos a la escuela, se activó una plataforma que se llama Comunidad Jóvenes en Casa, para aquellos estudiantes con y sin recursos tecnológicos, pero que usaran de manera integral los elementos de la educación para que ellos no tuviesen interrupción de sus actividades. Así, también a partir del regreso en septiembre, a todos estos jóvenes, niños, niñas, hasta su casa, se les hicieron llegar programas de contenidos esenciales, y en especial con atención que no accedieron a la conexión a Internet. El 24 de agosto se inició la preparación del ciclo Aprende en Casa, del cual voy a hablar ahora en esta sesión,
sobre todo atendiendo a todos los que en el ciclo que termina no habíamos tenido contacto con ellos y tratamos de recuperarlos con el gran temor del abandono escolar. Así, el ciclo escolar de este año, que inició el 7 de septiembre, ya tiene varios elementos. Jóvenes en Casa es una plataforma que tiene la oportunidad de conocer primero a los jóvenes en sus actividades hogareñas, en el tiempo de ocio y en el tiempo de actividad académica, de tal manera que construyeran nuevas experiencias, aprendizajes, como lectura, arte, deporte y el apoyo socioemocional que fomentaran el cuidado de los mismos a través de lo que les rodea, sus familias y la naturaleza de sus casas. Jóvenes en Casa es una comunidad que no solo está en conexión con Internet, sino también llega a aquellos jóvenes que no tienen recursos tecnológicos. A través del acceso de sus profesores, o ellos van a las escuelas a recoger el material en impresos, cuadernillos impresos. De esta manera, los cuadernillos que se entregan a los niños y niñas que no tienen acceso son impresos por la escuela, en un grupo pequeño que estaba trabajando en la escuela, les entrega estos materiales, se les avisa en sus casas a través de teléfono, de perifoneo en calle, de tal manera que vayan a recoger ese material. Y aquellos que tuvieron acceso durante todo este periodo, se les atendió en la plataforma Jóvenes en Casa, que ustedes pueden conocer directamente a través de Internet. A todos ellos, a todos los niños, se les pidió hicieran una carpeta cotidiana que se llama Cuéntame tus actividades en casa. Cada estudiante, algunos lo hacían de manera electrónica con archivos en Word o en lo que ellos tuvieran a la mano, pero los que no lo hacían en papel. Y entonces el propósito de esta carpeta era disciplinar y organizar el tiempo de los niños y las niñas en sus casas. Y era un aspecto formativo que generalmente la escuela lo hace a través de los horarios escolares. El propósito de esta carpeta es que los niños y las niñas tuviesen su horario organizado por ellos mismos, de tal manera que ellos pudieran determinar en qué tiempos hacían actividad escolar y en qué tiempos hacían actividad lúdica, deportiva o distractiva. De tal manera, estas carpetas esperamos se compartan cuando se regrese a los salones de clase para hacer un concurso de quién ha hecho su mejor carpeta. De esta manera, tenemos dos tipos de actividades en esta escuela en el periodo de COVID. En la escuela en casa tiene retos transversales de comunicación, de pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, y aspectos personalizados de ciencias sociales, naturales y humanidades. Y apoyamos, sin quitarle peso a este tipo de actividad, toda la conducta socioemocional en casa, a través de lectura, concursos, retos formativos, conferencias que se dan a través de webinars, y les recomendamos que tengan actividades deportivas, artísticas y de responsabilidad social en sus casas. Esto nos lleva a que la escuela en casa tiene retos transversales a través de lo que es la comunicación, pensamiento matemático, conciencia, historia y cultura digital, que creemos son las áreas que si los formamos bien, desde bebés hasta los jóvenes, en estas 4 áreas fundamentales del conocimiento, ellos pueden tener las armas para aprender de por vida lo que requieran. De tal manera, con estos 4 elementos se les dejan retos que puedan aplicar a través de todo el conocimiento, usando la comunicación, las matemáticas, la conciencia histórica y la cultura digital. Pero también tenemos contenidos personalizados en esta escuela en casa, que es ellos se hacen preguntas sobre los temas centrales de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y de las humanidades a través de programas que se les han hecho llegar o están publicados en Jóvenes en Casa, de los conocimientos esenciales de cada uno de los temas que conocemos naturalmente como asignaturas, ahora se les han ofrecido como temas genéricos en estas 3 grandes áreas de la cultura universal. De esa manera, ellos encuentran respuestas a preguntas que se hacen y construyen un árbol del conocimiento en sus carpetas, de tal manera que puedan ir armando su propio conocimiento y lo puedan compartir con sus compañeros y compañeras.
A partir del 7 de diciembre hemos hecho más complejo el proceso y entonces no hemos dejado de encargar a cada docente que no pierda el contacto con sus alumnos, con sus grupos de alumnos. Cada docente tiene un contacto entre 40 y 50 personas, alumnos, niñas y niños, de tal manera que a través de ese contacto que se hace por internet, por WhatsApp, por plataformas, por aulas virtuales, ellos tienen contacto, cada profesor con sus alumnos, en cada asignatura. Esto también se hace a través de cuadernillos, como les conté, de aquellos que no tienen conexión a internet y se les hacen llegar estas actividades a sus casas. A través de la plataforma se distribuyen contenidos a través de redes sociales, plataformas web, en la página Jóvenes en Casa y en un instrumento que hemos practicado de años atrás que se llama Constrúyete, un programa que nos apoya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que permite acceder a la formación de docentes y de alumnos en todo el componente socioemocional que se practica en la escuela. De esa manera tenemos la barra televisiva que también hemos echado a andar a partir del 24 de diciembre. De esta manera los contenidos virtuales siguen adelante, hemos tenido contacto con el 82% de alumnos y hemos capacitado a 290,000 docentes, casi a toda la población docente que tenemos en media superior. Ya les quiero decir que yo me hago cargo de los niños de 15 a 18 años y tengo 320,000 docentes. 290,000 han tenido capacitación y en la última semana se instruyó a 34,000 y a 103,000 estudiantes para el uso de aulas virtuales y trabajo en casa. A las personas que no tienen acceso se les ha llevado a la atención personal y hemos rescatado al 95% de los alumnos que no tenían comunicación electrónica. De tal manera, a estos niños, a través de actividades personalizadas, que fueron grupos pequeños de 3 a 5 personas, se les llevó a la escuela, pero con plena seguridad sanitaria, con distancia, con sanitización de los planteles y con atención de profesores en conocimiento general. Recibieron sus cuadernillos, fueron evaluados y de esta manera se rescató al 95%. Tenemos un cálculo que solamente el 4% de los niños y las niñas los perdimos en este proceso. Como era natural, se tenía que perder a alguien. Se fueron de casa, se cambiaron de domicilio, migraron a otro lugar, a Estados Unidos, muchos de ellos, y finalmente no quedaron en el salón de clase. Distribuimos contenidos a través de redes sociales, a través de Constrúyete, y tuvimos en esta página de Jóvenes en Casa 232,000 visitas de alumnos y profesores. De estos, 57,000 consultaron la programación de Jóvenes en TV y tenemos, por tanto, una gran cantidad de personas atendidas en estos procesos. En Jóvenes en TV tuvimos nuestra población objetivo, los niños entre 14 y 18 años, ampliamos un poco el espectro. Se les da 4 horas programadas en áreas de acceso al conocimiento y 2 horas de fortalecimiento a sus capacidades socioemocionales. En 3 canales que se repiten programas de tal manera que cada joven hace su horario para poder asistir y no tener oportunidad de no perderse programas que se han distribuido por televisión. Los guiones son generados por docentes, los guiones son seleccionados por comités integrados ex profeso y se les dará reconocimiento a los docentes que practican. El propósito de los programas es no dar clase en televisión, sino apoyar la actividad que los docentes tienen en contacto directo con sus alumnos. De tal manera que no queremos hacer clase en una pantalla de televisión, es aburridísimo. De tal manera que lo que hacemos es cápsulas con aprendizajes esenciales, con retos, con reflexiones, que permitan la inclusión y la creatividad. Nuestro propósito, programación en este aspecto son comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica, educación de saberes digitales, emprendimiento, vida saludable, responsabilidad social y bienestar emocional. Les voy a comentar, obviamente, los elementos de los contenidos esenciales como comunicación, que es saber comunicarse, expresarse, relacionarse a través de textos, de escribir poesía, escribir cuentos,
Después, pensamiento matemático es ponerles problemas, y conciencia histórica es ubicarlos en el momento en el que vivimos. Todo esto es posible a través de saberes digitales, les dará mayor agilidad. Y les queremos formar en términos socioemocionales en la actitud de emprendimiento, en el autocuidado, salud, educación sexual integral, buena alimentación, práctica deportiva y responsabilidad social, que se relacionen con la comunidad a través de muchas actividades para tener en general bienestar socioemocional. Nuestro propósito central es que no se nos vayan de la escuela, que se procurar que los más posibles se mantengan en contacto con estos instrumentos para que al momento de regresar a los salones de clase ellos tengan una dinámica de aprendizaje permanente. De tal manera que hemos localizado que el abandono escolar se debe a problemas económicos. Para eso el gobierno mexicano tiene un programa universal de becas para los jóvenes de bachillerato de 15 a 18 años. Todo el que pida beca lo tiene. Se están repartiendo 4.300.000 becas a todos los jóvenes para que tengan un ingreso personal y pueda esto no ser un factor de abandono el problema económico. Tenemos problemas de aprendizaje. La formación previa es complicada porque no les da solidez en su formación, y hemos conocido los resultados de PISA, por ejemplo, que desde hace 15 años estamos en el piso, somos los menos eficientes y no se ha hecho nada. Queremos hacer algo y estamos buscando cómo fortalecer el aprendizaje de trayectoria desde los niños en educación inicial, los bebés, hasta nuestro nivel de medio superior, procurando que las 4 áreas que formalizan el conocimiento de los jóvenes tengan suficiente posibilidad de acceder al conocimiento. Tenemos problemas personales y de conducta por las condiciones familiares, socioeconómicas, por la maduración de los propios adolescentes que van generando por su evolución hormonal, por su crecimiento físico, pues tenemos que entender que esos son problemas que deben de ser ubicados a través del tiempo que se le dedica al ocio y darles actividades creativas, lúdicas, que les permitan tener el tiempo dedicado a otras cosas. Y obviamente los problemas familiares, que esos son muy difíciles de atender, porque la crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica y la crisis económica nos ha llevado a crisis familiares tremendas. Entonces, todos estos elementos tenemos que hacer diversas cuestiones para impedir, y se nos ha complicado la cosa con el COVID-19, de tal manera que lo tenemos atendido. El instrumento fundamental de esta estrategia son las maestras y los maestros. Sin ellos no podemos hacer nada. De tal manera que las acciones que nos hemos dedicado a los maestros y a las maestras para poder constituirlos como el factor esencial en la formación es la capacitación en el uso de técnicas de la información y la comunicación y accesos a la cultura digital, y en las áreas sustantivas transversales. Hemos dado cursos de matemáticas para todos, cursos de comunicación para todos, cursos de experimentación para todos, de tal manera que un docente sea más versátil, más integral su formación para que tengan conocimiento. Y de esto tenemos una dinámica de formación profesional y de actualización pedagógica permanente. Por ello, les estamos dando recomendaciones pedagógicas para el trabajo a distancia y para este nuevo comportamiento de los chicos en casa. Se les proporcionan recursos materiales y didácticos y se les definen las necesidades de un joven que está en su casa en los tiempos de contingencia. Por eso, esa formación docente ha sido muy relevante para poder fortalecer esta actividad en casa. La elaboración de cuadernillos con aprendizajes esenciales y el componente socioemocional han sido vitales para que los docentes sepan manejar su trabajo en clase. Finalmente, les quiero proponer que vayamos a una escuela nueva, a una escuela diferente, porque la condición sanitaria nos ha llevado a aprendizajes nuevos. Y parece ser que quisiéramos hacer lo mismo, pero yo quisiera, y eso les estamos proponiendo a los docentes, que tenemos que reformar la condición
de nuestros currículum. Tenemos que componer un currículum esencial que tenga los 4 elementos del acceso al conocimiento que hemos señalado: la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital, para tener acceso a la cultura de la humanidad en las sociales, en las naturales y en las humanidades. Queremos proponer que se deje ya la enseñanza disciplinaria de materias que a veces no nos llevan a ningún conocimiento. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿de qué les sirvió aprender que hay plantas fanerógamas? ¿De qué les sirvió conocer la tabla química de los elementos? ¿Lo usan en su práctica profesional? No, solo aquellos que fueron químicos o aquellos que fueron biólogos les sirvió algo. Queremos buscar que el conocimiento de trayectoria constructivo lleve a seleccionar, cómo va desarrollando su vida el joven, al conocimiento pertinente para lo que va a hacer. Y no le enseñemos cosas que no le van a servir, pero sí le hagamos la posibilidad de acceder a todo el conocimiento de la humanidad, incluso a los detalles más específicos de cualquier área de las ciencias. Todo esto está fortalecido por el componente socioemocional, donde queremos que sea una persona honesta, que tenga responsabilidad social, que tenga cuidado e integridad física y corporal, y que se resuelva su permanente estabilidad socioemocional a través de la posibilidad de hacer expresiones artísticas, culturales, y que sea muy claramente un ciudadano culto, entendiendo lo que es la cultura de la humanidad. De esa manera, actividades como alfabetización, reforestación, medio ambiente, participación democrática en la comunidad, fortalecidos por una salud adecuada, con alimentación, deporte, educación sexual integral y con el aprecio de la cultura y el arte, tendremos una persona integral. De esta manera, con el círculo de los valores, que son los que son esenciales para poder dar esta formación integral, queremos hacer una escuela abierta y orientadora que promueva aprender para la vida, jóvenes protagonistas de la transformación social, aprendizajes y experiencias que potencien el desarrollo de una juventud crítica, creativa y culta, que aprendan un horizonte de diseño de proyectos de vida, que no les predeterminemos su vida a lo que son sus padres o a lo que conocen, porque si tienen un padre militar, ellos van a ser militares, un padre que es médico, se van a hacer médicos. No, eso, nuestra población es muy diversa, tiene un nivel de pobreza muy grande y no podemos tener esa esperanza. Pero sí tenemos que darle armas para que cualquier niño o niña tenga la posibilidad de generar su expectativa de vida. Por eso queremos hacer conocimientos transversales, para que entiendan que el conocimiento hoy y de la ciencia moderna ya no es por áreas específicas del conocimiento. Todos los fenómenos son complejos y hay que enseñarles a los niños que la complejidad de la ciencia, de la naturaleza, del comportamiento son fundamentales para poder entender al ser humano. De esa manera tenemos que buscar una relación virtuosa entre el aula, la escuela, la comunidad de la escuela, las familias y la comunidad, y tener una cultura escolar comunitaria para la paz, para la equidad, para la inclusión, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo con igualdad. Esta es la propuesta para el futuro que nos ha dado como experiencia la escuela en el COVID-19. Con esto les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a los comentarios de doña Laura Visconti y de los que quieran preguntar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su conferencia, señor subsecretario. A continuación, efectivamente, intervendrá la doctora Laura Visconti Hernández, doctora en Ciencias de la Educación y especialista en Ciencias Naturales, Biología y Química. La doctora Visconti es docente de la Universidad Nacional de Piura y directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Doctora Visconti, muchas gracias por estar con todos nosotros. Tiene usted la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto compartir con una eminencia, en este caso el señor subdirector de Educación. Realmente 10 minutos, muy poquito tiempo para resumir lo que ha dicho, ¿no? Sin embargo, quiero rescatar en este caso los aspectos más significativos de su propuesta. Ha señalado, por ejemplo, que sí se han preocupado
se han preocupado porque las personas, en este caso los estudiantes que no tenían conexión, que han sido entre el 15 al 25% que no tenían internet, que vivían en zonas donde no había internet, ¿no? Han buscado propuestas para atenderlos, ¿sí? También el programa de Jóvenes en Casa ha resultado ser todo un éxito, porque no solamente ha sido plataforma, sino también han usado un cuadernillo. Importante la carpeta o portafolio que van a elaborar, donde ellos realmente van a contar lo que hacen en casa y van a tener, como dice el doctor, la posibilidad de formar su propio horario de estudio, su propio horario, en este caso, para realizar algún tipo de actividad de ocio, ¿no? Eso me parece a mí es importante. Importante también la preocupación que han tenido por brindar a los estudiantes el apoyo socioemocional a través de las distintas temáticas que ustedes han desarrollado y que les han llamado contenidos transversales y contenidos personalizados. Considero yo que desde las ciencias sociales, las ciencias naturales y las humanidades prácticamente estamos queriendo cambiar, ¿no? Que estamos queriendo cambiar al hombre, no solamente creo yo mexicano, sino del mundo entero. Y también rescato importante es este trabajo que el doctor señaló, como dice, cada estudiante tiene la posibilidad de crear, dice, su árbol del conocimiento. Luego también he rescatado de su exposición la importancia que ustedes han tenido al atender, dice, al 82% de estudiantes, ¿sí? Han capacitado también a los docentes, han priorizado cursos importantes y han priorizado también el asesoramiento personal. Coincido con usted cuando dice que las clases virtuales no son nada dinámicas ni nada bonito. Los tres en este momento nos podemos ver, pero cuando ya somos más de 10, prácticamente ni nos vemos y no sabemos si es que el estudiante me está escuchando o no. Entonces, me pasa, por ejemplo, que a veces yo digo, chicas me escuchan, me oyen, están allí y ya me imagino cómo será en este caso con niños más pequeños, adolescentes, sobre todo que ha mencionado el doctor, ¿no? Me parece muy significativo este propósito de una programación más adecuada para estas realidades. Apoyar el emprendimiento, me parece que también es muy importante y muy significativo. También me parece importante esta conclusión que dice, vamos por una escuela nueva, con currículum nuevo, dejar las enseñanzas tradicionales, con lo cual coincido, dice, ¿no? Tenemos que enseñar lo que me va a servir. Dice, ¿no? ¿Qué hago yo con la tabla periódica, por ejemplo? Que me la puedo saber yo porque soy profesora de ciencias naturales, pero ¿qué hace un niño, un adolescente con la tabla periódica por allí? Creo que la debe de conocer, pero no con esa intencionalidad que lo hacen las escuelas de hoy día. Me parece importante el conocimiento transversal, me parece importante que se apueste por una juventud crítica, realmente responsable, ¿no? Que pueda ir más allá de las situaciones que en este caso nosotros estamos pretendiendo lograr. Quería hacerle una pregunta, doctor, ¿no? Usted señaló que el 15% dice y el 25% de estudiantes o regiones no tenían conexión a Internet. ¿Qué actividades o qué proyectos se han hecho para atender a este grupo a este grupo o a estas regiones? Con gusto. Ciertamente, esta población de adolescentes, chicos y chicas, depende también de la ubicación de dónde están. Hay chicos, parece mentira, pero en centros urbanos grandes, en zonas de pobreza, no tienen conexión, no tienen acceso a máquina de computación, no tienen posibilidad de hacerlo. Entonces, estos jóvenes es mucho más sencillo
porque los podemos llamar a la escuela o el profesor les puede acudir con ellos a sus domicilios por la distancia entre el docente y el alumno. Entonces, a ellos se les han generado estos cuadernillos que tienen dos finalidades. Son cuadernillos, como lo dije en una de las láminas, cuadernillos para aspectos socioemocionales. Ellos se les instruye para participar en retos, en concursos, en actividades que nosotros hemos organizado. Por ejemplo, les hemos organizado una actividad para que nos muestren cómo organizan a su familia en actividades deportivas en casa. Y entonces, ¿cómo lo muestran? Con un video de su teléfono, con un dibujo, con un guión que ellos pueden platicar lo que están haciendo en casa. Hicimos un concurso donde participaron cerca de 7,000 niños y niñas. Seleccionamos a 25 que dijeron hacer cosas de la manera más expresivamente mejor. Organizaron cosas muy interesantes. Y fíjense que el premio tiene un componente de responsabilidad social porque no es un premio personal. Los grupos que ganaron, porque se les propició que trabajaran en grupos a través de redes sociales, hicieron que la escuela de donde son ganaran un paquete de equipo deportivo. La escuela ganó porque ellos ganaron la expresión de cómo hacían deporte en casa. Y una fundación muy importante en el país, la Fundación HARP, nos regaló 25 equipos deportivos para escuela, balones, redes, raquetas, cestas para básquetbol, en fin. Y eso la fundación ya los está otorgando a 25 escuelas porque ganaron los niños y las niñas expresando lo que tenían. Esa expresión se hizo con ellos, son aquellos que están a distancia, a través de expresiones escritas. No se les pidió que subieran a internet nada ni que se nos pasaran. Hicieron expresiones escritas. Con ellos se trabajó también desde el 24 de agosto, que reactivamos una conexión ya del nuevo ciclo escolar para poder asentarles calificación. Todo aquel niño que tuvo comunicación por internet pudo ser evaluado, pero entre 15 y 25% no lo podíamos evaluar. Para evaluarlos, los invitamos en grupos reducidos a las escuelas. Asistieron entre 5 y 10 niños a trabajar con los maestros y con ellos se trabajaron para darles repaso, generarles guías de estudio. Se fueron a su casa, trabajaron, regresaron para la evaluación, pero de una manera mucho más reducida. O sea, el 82% lo hicieron por internet y solamente el 20% en promedio participaron en esta actividad. Eso nos permitió rescatar al 92%, sí, 92% de aquellos que no estuvieron asistiendo a clases. Solamente un 4% de la población total no sabemos dónde quedó. Muchos de ellos fueron migrantes a otra parte del país o de la región. Muchos fueron a Estados Unidos. Les quiero decir que la cantidad de remesas en dólares creció en este periodo de pandemia porque muchos se fueron a Estados Unidos y a hacer trabajos informales allá. Aunque la economía cayó en Estados Unidos, las remesas en México crecieron. Y eso es muestra de que hubo un movimiento de población muy interesante. Esa población la perdimos. Pero todos aquellos niños y niñas que pudieron seguir en contacto contacto personal con sus docentes, fueron rescatados. Y se les dieron guías de estudio, se les dieron literatura, se les recomendaron textos para leer y fueron evaluados hacia antes del 7 de septiembre. Y todos con eso obtuvieron calificación y se permitió acudir ya al nuevo ciclo escolar, que también es a distancia. Les quiero decir que se les dio oportunidad a esos niños y niñas que no tenían un trabajo regular para repetir el año escolar completamente sin considerar una sanción académica en su trayectoria escolar. Se les dijo, si no tienes elementos o fuerza y te crees que todavía no puedes tener elementos para continuar, repite el año. Y les permitimos registrarse en el ciclo anterior desde el inicio hasta el final. Eso, queremos darles todas las alternativas de vida y de solución escolar a los niños y niñas que no han estado en conexión.
Ahora, lo mismo es para los que sí tienen conexión, porque muchos de ellos ponen en la pantalla a su mascota y ellos se van a pasear. Entonces, eso también lo queremos prever porque no todos han sido bien evaluados cuando el profesor les quiso hacer las preguntas y valorar el conocimiento que aprendieron. Pero todos ellos tienen la oportunidad de repetir sus cursos, sus materias, sin tener castigo en la vida, en su registro escolar, porque fue un asunto que se logró en el periodo de pandemia. Entonces, estas son las formas que queremos atenderlos. Hemos tenido comunicación con ellos a través de perifoneo, con esos autos que van con una bocina en la calle, les convocan a la escuela, los padres se les ha invitado a que vayan por los cuadernillos. Ya hemos tenido una gran colaboración, no solo de las familias, de los niños que no tuvieron conexión, sino también de los docentes que nos ayudaron a que este trabajo se atendiera. Doctor, y otra pregunta que me gustaría sería, ¿y cuál fue la actitud de los docentes ante estos procesos de capacitación? ¿Aceptaron, se mostraron renuentes o estaban muy dispuestos? Estamos sorprendidos, porque cuando abrimos el primer curso de habilidades digitales, esperábamos 7,000. Se inscribieron 35,000. Tuvimos que interrumpir porque no dio capacidad la plataforma para atenderlos. Pedimos 2 días de oportunidad para restablecer la base técnica y tecnológica para poder atenderlos, y a los 2 días entraron 35,000 profesoras y profesores a la primera capacitación. Como ustedes vieron, en todo este trayecto, una de las cosas que insistimos fue la formación en habilidades digitales. En esto nos ayudó la colaboración de las grandes empresas, Google, Microsoft, Cisco. Nos ofrecieron darles cuentas, y esto quiero decirles que fue en la educación básica, en primaria, secundaria y bachillerato. Se les abrió la oportunidad y tenemos un incremento de cuentas de Internet de más o menos 2 millones de cuentas que no se tenían. En general, todos los niños jóvenes ya tienen cuenta, pero por ejemplo, los niños chicos de 8 o 10 años no tenían cuenta de Internet, ahora ya tienen. Y entonces eso nos permitió darles acceso a sus plataformas. La actitud de los docentes ha sido maravillosa, han sido muy responsables y han tenido una presencia fundamental. Como les digo, en nuestros subsistemas, nosotros tenemos un subsistema muy complejo, tenemos 32 programas diferentes de media superior, pero en los 32, en las escuelas particulares, las escuelas autónomas, los bachilleratos tecnológicos, los bachilleratos de capacitación para el trabajo, el bachillerato general, en todos ellos los docentes mostraron una actitud de colaboración ejemplar. Yo creo que son, además de las enfermeras, los médicos, que son los héroes del periodo, los maestros y las maestras podemos considerarlos también una personalidad social que ha ayudado a que la pandemia no sea tan lastimosa para nuestros niños y niñas en todo el país. También me estaba interesada en conocer algún otro detalle de esta nueva escuela y de este nuevo currículum que ustedes piensan lanzar. Mire, es un tema que no se trata de hacerlo en un escritorio. Yo le puedo entregar los documentos que hemos elaborado y le hemos llamado Educación de Trayectoria de los 0 a los 23 años. Es una propuesta que implica que todos los docentes nos hagamos responsables de la trayectoria del niño y que realmente cuidemos que el conocimiento es constructivo en cada etapa del desarrollo del niño, y que los elementos del desarrollo de los infantes y el conocimiento nuevo les ayuda a tener una mayor agilidad en la actividad cerebral que les permita ir avanzando. Uno de los problemas que tiene hoy la educación es que se repiten las matemáticas 3 o 4 veces en el trayecto.
Se repite la historia y cada vez ya los niños de bachillerato están aburridos de que les repitan los héroes nacionales, etcétera, etcétera, el álgebra. No, lo que queremos ahora es que la trayectoria del conocimiento sea constructiva, de tal manera que cuando lleguen los chicos a bachillerato ya tengan las herramientas para ir a definir problemas integrales complejos, que usen matemáticas, que usen el conocimiento de la ciencia, usen el conocimiento de la vida social para poder resolver y atender problemas. Esa es la propuesta, pero ¿cómo la construimos? Ese es lo más difícil, porque quien es el responsable de armar esto es el docente en su salón de clase, o el conjunto de docentes en los salones de clase y en la comunidad escolar. Entonces tenemos que convencer a las comunidades escolares que cambien la lógica. Y ahí tenemos sí gran problema, porque los profesores que enseñan química han enseñado la tabla de 26 conceptos de química durante toda su vida. Ahora les queremos enseñar que cuando observen los niños el medio ambiente, el niño reflexione por qué los rayos ultravioleta, por qué el calor que no es filtrado por el ozono, por qué el clima calienta la tierra y seca las plantas. Todos estos elementos son fenómenos complejos integrales. No es química, física ni biología, son integrales. Entonces, los profesores de ciencias naturales van a tener que cambiar su experiencia. Le quiero decir que hemos capacitado a cerca de 15,000 docentes en un proyecto piloto para que cambien su conducta y su contenido en la enseñanza. Y hemos logrado grandes aportaciones de maestros, porque en los procesos de observación, en zonas urbanas o en zonas rurales o en zonas vulnerables donde casi no hay nada, tenemos que el profesor experimenta con los alumnos y de ahí hace reflexiones sobre los contenidos de la ciencia natural para un fenómeno específico. O bien hace observación de la vida social y con los elementos de la vida política, de la vida social, de la vida administrativa del gobierno, hacen un elemento de conocimiento de la sociedad. Hoy les quiero decir que nuestro país tiene grandes polémicas, grandes discusiones que nuestro presidente siempre nos trae, pero en la raya de la discusión. Todas las mañanas el señor presidente nos dé ideas que se discuten durante todo el día. Bueno, queremos que los niños y las niñas participen en esta vida de discusión política y se formen como una parte complementaria. Y los profesores sean los que contengan, los que armen el proceso de cómo se construye el conocimiento a partir de estas polémicas sociales, políticas, sin tener formación ideológica, porque es muy fácil irse a la formación cristiana o a la formación ideológica de izquierda o de derecha o de que sea, sino el conocimiento integral es lo que es el propósito y eso es responsabilidad de la maestra y el maestro que están en contacto con los niños y las niñas. Esto es la propuesta y por eso estamos haciendo el aprendizaje de una cosa muy interesante que nos trajo la pandemia, los webinars. O sea, yo nunca había tenido reuniones con 35,000 profesores. Nunca, es imposible. O sea, no había auditorio que me permitiera. Entonces, estaba viajando por todo el país con reuniones de 500, de 200, de 300. No, ahora podemos convocarlos y sorpresivamente se conectan 35,000 a una plática que yo les doy. Fíjese la responsabilidad que tenemos. Y ellos reaccionan a través de una red de organización piramidal que le hemos llamado la nueva gobernabilidad de la escuela. La nueva gobernabilidad implica que el jefe de área, el jefe de zona, el director, el jefe de zona, permiten que la comunicación entre los profesores y profesores sea suficiente y con calidad. Este es un nuevo instrumento que la pandemia nos ha traído, el uso de los recursos tecnológicos para tener comunicación con los directivos, con los docentes, con los padres de familia. Ese es lo que le puedo decir ante la reacción de su pregunta. Excelente, realmente su respuesta. Coincido, yo diría al 100%, porque sí considero que también acá en mi país los contenidos van desde inicial hasta quinto de secundaria porque no tenemos bachillerato, ¿no?
hasta quinto de secundaria siempre van siendo los mismos, reiterativos, ¿no? Se dice que para profundizar, se dice que de repente para ampliar, pero sin embargo esta situación no se da. Y los niños y los adolescentes cada día van sabiendo menos y van siendo menos críticos, menos pensantes, ¿no? Menos pensantes. Entonces coincido con usted al respecto en esta nueva propuesta. ¿Tiempo para el doctor o para mí? Una última pregunta, por favor, doctora Pisconte. Sí, una última pregunta. La otra es, y cuando ustedes comenzaron a trabajar o a capacitar con los docentes, ¿cuál era el nivel de cultura digital, ¿no? De cultura digital que tenían los maestros? Era muy bajo. Es uno de los grandes avances que nos trajo la pandemia. Yo recuerdo sesiones que he tenido antes de la pandemia en los planteles que hemos visitado, en las reuniones en las entidades de la República, cuando les decía, y se conectan por internet, muchos decían, ¿y eso qué es? ¿No? Cuando les pedía su correo o tener una relación a través de ellos por WhatsApp, muchos no tenían idea de lo que se trataba. Y eso ahora parece que se está resolviendo. Cuando 290,000 profesores tuvieron alguna forma de entender la cultura digital, y los vamos a profundizar, les vamos a hacer que lo sigan utilizando. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo. Yo creo que es una de las grandes ventajas de la pandemia, que la cultura digital se ha expandido. Tenemos un gran temor, que puedan ser dependientes de las grandes marcas. Y por eso también les hemos enseñado a usar redes libres. Por ejemplo, el uso de Moodle. El uso de Moodle no implica un costo ni implica una relación comercial que pronto Google puede hacer una ventaja económica. Y les hemos enseñado que hay acceso a redes libres para poder establecer estas comunicaciones. Entonces, eso es un tema que hemos tenido cuidado de estarles informando a los docentes para su trabajo digital. Coincido con usted que realmente el desarrollo de la cultura digital, no solamente de los docentes, sino de todos los pobladores de un país, es importante, ¿no? Porque nos abre nuevas oportunidades. Yo a veces converso con mis alumnas y les digo, me hubiese gustado ser estudiante en esta época, donde tengo el conocimiento abierto. En mi época tenía yo que ir a la biblioteca a escribir, les decía, ¿no? Entonces, me parece que realmente la virtualidad se ha convertido hoy día en una necesidad y que no va a parar. Tenemos que, como maestros, en este caso nosotros, yo como formadora de maestros y formadora de maestros de niños, ¿no? Tenemos que buscar nuevas propuestas de cómo hacemos para que estos niños, porque por lo menos en nuestro país se viene diciendo que hasta el próximo año vamos a estar en confinamiento. La escuela dice no se va a abrir, ¿no? Había leído una frase importante, una frase que me gustó en una noticia de una señorita Chow, ¿no? Decía, la escuela está cerrada, pero el aprendizaje está abierto. Y creo que realmente esta frase, bueno, pues usted ha dado muestra de esta frase, ¿no? De cómo en este caso los adolescentes han desarrollado de manera diversa sus habilidades, se han sentido emocionados por estas nuevas propuestas, por estas nuevas formas, ¿no? Porque creo yo que se han responsabilizado de una parte que nos olvidamos del estudiante, la parte socioemocional. Siempre nos hemos preocupado solamente del conocimiento y que finalmente los niños terminan o los adolescentes terminan sabiendo tres cosas, ¿no? Creo que el apoyo socioemocional, el conflicto en el cual viven hoy día las familias requieren, ¿no? Requieren de que realmente el maestro pues esté presto para eso, ¿no? Que sí, es importante que tengamos una comunicación, como se dice, face to face, más cercana, en vivo, ¿no? Pero también es importante este tipo de encuentros que vamos teniendo. Realmente para mí ha sido muy satisfactorio conversar con usted, doctor. Muchas gracias
por haberlo conocido, no importa virtualmente. Gracias. No, es un placer. Bien, pues con esta novena sesión cerramos este ciclo de conferencias sobre incertidumbre y perspectiva de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19, agradeciendo enormemente, por supuesto, a la doctora Pisconte y al señor subsecretario su presencia hoy aquí. Para mí ha sido un verdadero placer poder asistir a todas las conferencias y estoy seguro de que a usted también le habrá resultado tan interesante como a mí. Sin más dilación, damos por clausurado este ciclo de conferencias, esperando poder contar con su asistencia en próximas actividades. Muchas gracias a todos, de parte de la Universidad Nacional de Piura y de la UNED México, y un cordial saludo. Hasta luego. Bien.